Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes este miércoles 17 de septiembre del 2025. Yo soy Lucía Laúnez Huerta y pues me da muchísimo gusto que nos acompañe en una emisión más de Análisis Feminista. Este programa que lo que busca es colocar en el centro precisamente la reflexión de temas importantes que tiene que ver con el país y con los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, déjeme saludar precisamente a las audiencias de las radios que se conectan en este momento para hacer una transmisión simultánea de este programa. Saludo a Radio Monarca y a su audiencia 106.7 de FM, esta radio que está en Michoacán de Ocampo, también a Radio Joco 106.9 de FM, que está en el Estado de México. Saludos a ambas. Y bueno, pues el 15 de septiembre, este día patrio que se suele dar el grito de la independencia, donde por primera vez, pues este grito lo da una mujer, la primera mujer presidenta de nuestro país, se hizo referencia a las heroínas anónimas, se hizo referencia a las heroínas que dieron patria en estas gestas independentistas. Y creo que era muy importante y creo que es muy importante hablar también de las heroínas, quienes son las defensoras de derechos humanos, como hoy se le conoce. Este país en materia de derechos humanos en general, de la ampliación de marcos legislativos para proteger precisamente la vida, la integridad de las personas que defienden derechos humanos, de garantizar la transparencia en recursos, la no corrupción, etcétera. Mucho se debe precisamente al trabajo que han hecho defensoras. La defensa incluso de otros seres humanos que han sido perseguidos por la tarea que hacen, también se debe mucho a abogadas defensoras que en México incluso, por desgracia, fueron asesinadas, fueron perseguidas, fueron asesinadas y después de ello, además, estigmatizadas, tratándolas como mujeres eh, locas, distorsionadas, como en muchos momentos se hizo también con otras heroínas en lo largo de la historia. Pero me parecía muy importante que en el marco de esta fervor patrio que se suele dar alrededor del 15 de septiembre, pudiéramos hablar de las heroínas actuales, de las heroínas contemporáneas, de las defensoras de derechos humanos que, insisto, han reescrito la historia de nuestro país. Y este es el caso de la abogada Digno Ochoa. No podemos entender la defensa de derechos humanos sin voltear la mirada a lo que Digno Ochoa, abogada, defensora de varios personas, defensoras de derechos humanos, pues hizo en nuestro país y quien por desgracia fue asesinada aquí en la Ciudad de México. Para hablar del caso de Digno Ochoa y lo que hay alrededor de él, pues tenemos a la abogada Soledad Sánchez. Ella es representante del caso Digno Ochoa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soledad, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto, Lucía, y muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarte siempre en estos espacios y en todos los espacios en los que tenemos la suerte de coincidir. Yo tengo la suerte de coincidir con vos. Tenemos la suerte, está bien dicho, tenemos la suerte de coincidir. Y me parece importante, Soledad, que recordemos quién era Digno Ochoa, qué pasó con ella y cómo es que llega a la Corte Interamericana. Sí, y te agradezco mucho el análisis, ¿no? Como muy apropiado, porque el caso de Digna un poco expone y demuestra esta violencia que parece no terminar contra las mujeres y además contra las mujeres que levantan la voz, pero que también representan después una oportunidad de poder generar cambios estructurales para que estos hechos no se repitan, digo, ¿no? Eh, bueno, creo que no hay que explicarle mucho a la sociedad mexicana quién es Digna.
porque forma parte de la esencia y de la identidad de, creo que de todas las mujeres que luchan en territorio mexicano y también de la región. Pero Digna fue asesinada hace casi 24 años ya, aunque parezca no, el tiempo pasa muy, muy rápido. Y duele más cuando pasan 24 años sin respuestas, como en el caso de Digna. Fue asesinada en el marco de un proceso de mucha persecución contra ella, de hostigamiento, de criminalización, de persecución, por, esencialmente por su rol como defensora de derechos humanos. Digna era abogada, integraba organizaciones de la sociedad civil, pero también representaba a muchos colectivos y a muchas personas en el terreno mexicano que luchaban por el acceso a sus derechos. Y ella luchaba por el acceso a los derechos, y era la voz que transmitía como estas luchas también. Y como represalia por esa labor, Digna fue asesinada hace 24 años y su crimen todavía queda impune, pero no solo para Digna y para su familia. Para mí esto es muy importante, resaltarlo. El crimen de Digna sigue impune para toda la sociedad mexicana y para todas las mujeres defensoras de derechos humanos en el país, porque tiene un mensaje. 24 años de impunidad tienen un mensaje muy duro, muy crudo contra las mujeres que levantan la voz. Así que te agradezco mucho el espacio de poder recordarla. Eh, sí. Me parece importante un poco recordar, es 2001 precisamente, Mm, el asesinato de Digno Ochoa en su despacho, donde pues ella, litigaba, tenía todos los expedientes y ella llevaba el caso de dos ecologistas en Guerrero, si mi memoria no me falla, Soledad, que habían sido acusados, estaban presos y ella los ujú, estaba defendiendo. sí. Y hablar de 24 años es hablar también de todo lo que se colocó alrededor del homicidio de Digno Ochoa, que en primer lugar las autoridades capitalinas de la Procuraduría de la Ciudad de México decidieron que era suicidio. Ujú, Me parece que esta parte precisamente va logrando eh, em, evidenciar la falta de respeto a lo que somos las defensoras, a lo que son las defensoras y el papel de la autoridad, tú decías, duele mucho 24 años después. Claro que duele mucho la impunidad, pero no solo porque no se investigó, sino que se colocaron capas distractoras donde responsabilizaban a la propia Digna Ochoa precisamente por su muerte, es decir, calificarla de suicidio me parece que es parte de lo que en este largo litigio ustedes han tenido que ir desmarañando para dejar claro que lo que ocurrió con Digna es un asesinato. sí, y que persisten. O sea, esa mirada estigmatizada sobre Digna persiste, no se ha ido. El proceso de investigación no ha demostrado un enfoque distinto. Hasta la fecha, el enfoque ha sido, no necesariamente, es un proceso que todavía está en los inicios, aunque parezca una locura, todavía después de 24 años está en los inicios de una investigación, en etapas iniciales, por lo cual todavía no hay como una mirada definida sobre el delito que se cometió, pero sí, como vos bien lo decís, durante estos 24 años se han hecho muchos intentos por calificar su homicidio como un suicidio, entre otras muchas cosas que pesan sobre la estigmatización de Digna, y que son previas incluso a su asesinato. Yo digo, como vos bien decías, Digna ocupaba un lugar muy importante en la sociedad, en la defensa de los derechos humanos en México. Llevaba casos como ecologista, pero también integraba organizaciones de la sociedad civil muy importantes en México y también integró incluso hasta fue compañera nuestra en CEGIL. Integró espacios de la sociedad civil internacional y regional también, entonces tenía un lugar como de mucha referencia. Entonces, y previo a su asesinato, Digna fue estigmatizada, perseguida, hostigada desde mucho antes, y en ese contexto se produce su homicidio.
Y después de eso, el proceso de investigación lleva 24 años revictimizándola, porque la investigación se ha enfocado en determinar qué hacía Digna, con quién hablaba, cuáles eran sus comunicaciones con la prensa, sus intervenciones públicas. El foco ha estado sobre la cara de Digna y no sobre las redes y sobre las estructuras criminales que provocan ataques sobre las personas defensoras y sobre las mujeres defensoras en particular. Entonces, esa mirada persiste hasta el día de hoy y por más que las organizaciones, no solo nosotras, todo el colectivo de organizaciones de la sociedad civil mexicana que tanto se embandera, ¿no? en la lucha de Digna, y las familias sobre todo hemos tratado de resistir y ha sido la razón por la que tal vez hasta el día de hoy eh, la- las autoridades no han logrado como concretar esa impunidad bajo el mensaje del suicidio, ¿no? Eh, Algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años es que, bueno, pues las defensoras, cuando tocan intereses, Mm, pues reciben esto, ¿no? Amenazas, ataques, ujú, hostigamientos, y que por desgracia muchas de estas campañas de desprestigio cuentan con la colusión de autoridades. Estamos ujú. hablando de 24 años atrás donde tal vez el reconocimiento de defensoras no era tan fuerte como tal vez ahora puede estar. ¿Qué Ujú. estaba, en qué temas estaba Digna que pudieran sugerir precisamente el tocar ciertos intereses? ¿Qué intereses pudo haber tocado Digna en su litigio que generó esta reacción violenta de su homicidio, Soledad? Bueno, justo ahí eso me parece muy importante, Lucía, y te agradezco la pregunta porque Eh, son muchos los intereses, ojalá pudiéramos tener más claridad que la que tenemos en este momento, porque también hay una investigación que lleva 24 años de deuda, en donde el acceso a la información se va desdibujando y va siendo una nueva barrera para acceder a la verdad que la familia y México necesitan y merecen tener. Entonces también ahí hay una doble falla, ¿no? O sea, nosotros podemos tener un montón de análisis sobre las causales estructurales a las que Digna se estaba enfrentando, que son muchas, ¿no? Ecologistas y muchos de los casos que vos bien nombrás y que Digna representaba tenían mucho que ver con el ejercicio de la fuerza en México, tenían mucho que ver con la persecución por parte y los ataques ejecutados por parte de fuerzas de seguridad en México, el uso de la fuerza y tal. Entonces son intereses como muy relevantes para el análisis del caso, pero como vos bien lo decís, también han pasado 24 años que nos impiden o nos frenan y nos obstaculizan para poder hacer un análisis integral de cuáles son esos elementos que deberían considerarse como factores estructurales de macrocriminalidad contradigna, ¿no? Como cuáles son esas razones y cuáles son esas líneas de investigación. El paso del tiempo es muy cruel para acceder a las pruebas de los procesos y también va cerrando las posibilidades de acceder a la verdad de la familia. Entonces, eso creo que es muy importante también y es en algún punto el objetivo de la impunidad durante tantos años, impedir Estamos el acceso a la verdad. A ver, Soledad, cuando uno piensa 24 años, habla de, digo, en México mucho de la temporalidad la manejamos por sexenios, ¿no? ¿Qué presidente estaba entonces? Pero Ujú, aquí han pasado presidentes y presidenta de diferente signo político, ujú. y la impunidad se mantiene. Es decir, ¿cuál es el interés de todos estos presidentes de diferentes ideologías, de partidos políticos distintos, que los une, yo diría, el deseo de que no se sepa la verdad en el caso de Digno Ochoa? Porque la impunidad tiene un objetivo muy claro y es acallar a las personas defensoras. Es silenciar a las mujeres que levantan la voz. O sea, el efecto de no permitir el acceso a la verdad no solamente les obstaculiza
la información a la familia, el caso concreto, a la víctima, tiene un mensaje y el mensaje es que no hay consecuencias para quienes cometen crímenes contra personas defensoras. De hecho, lo había en el contexto del homicidio de Digna y lo sigue habiendo hasta el día de hoy. Uno de los principales elementos y de hecho una de las identificaciones de los mecanismos con los cuales se hostiga a las personas defensoras y periodistas en el país tiene que ver con los ataques de parte de funcionarios públicos. Entonces, eso es un mensaje claro, ¿no? Como la impunidad sobre si no solo no hay una consecuencia a los crímenes, sino que además no hay consecuencias a los mensajes estigmatizantes por parte de los propios funcionarios y funcionarias de los gobiernos, sea el color político que sea. Entonces, esas acciones se siguen perpetrando. Es un claro signo de impunidad, ¿no? Frente a eso, no hay consecuencias y ese es el objetivo de la impunidad y el objetivo de sostener el caso de Digna y de muchas personas en el mismo contexto. Normalmente hemos visto, y bueno, pues es parte de esta lógica patriarcal de la política, cuando llega un nuevo régimen o un nuevo gobierno, decir, claro, ellos no lo hicieron bien, yo lo voy a hacer bien, yo voy a hacer tales cosas, y podría uno pensar que en el caso de Digno Ochoa, esta defensora reconocida no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, Ujú. la figura de Digno Ochoa es o el nombre mismo de Digno Ochoa es un nombre que tenía peso en términos de autoridad, en términos de litigio, de la argumentación en la defensa de los derechos humanos. Era una mujer con sólidos argumentos y sin embargo, ninguno de los gobiernos que hemos tenido a lo largo de estos 24 años realmente ha cambiado la narrativa, aun cuando dicen que habrá cero impunidad en su mandato. Estos casos tan emblemáticos se mantienen porque hay un actor más fuerte atrás que es el que mantiene estas colusiones independientemente de los colores partidarios. Y eso me parece sumamente grave, Soledad, en este caso, pero vamos a seguir hablando de ello después de este corte. Regresamos, vamos a seguir hablando sobre el caso de Digno Ochoa y 24 años de impunidad. No se vaya. Digna Ochoa, un caso de impunidad que resuena en la lucha por los derechos humanos. Digna Ochoa y Plácido fue una destacada abogada mexicana, defensora de derechos humanos, reconocida a nivel internacional por su compromiso con las causas sociales más sensibles en México. A lo largo de su carrera trabajó en la defensa de personas perseguidas por el Estado, documentando y denunciando violaciones graves cometidas por autoridades civiles y militares. Su labor la convirtió en una figura clave dentro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro ProDH, donde atendió casos emblemáticos relacionados con tortura, desapariciones forzadas y represión política. El 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho en la colonia Roma de la Ciudad de México. Este hecho conmocionó al país y generó preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, dado que la abogada ya había sido víctima de amenazas, hostigamientos e incluso secuestros. Desde años antes, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían advertido sobre los riesgos que enfrentaba Digna, solicitando medidas de protección al Estado mexicano que no fueron implementadas de forma efectiva. La investigación oficial sobre su muerte estuvo plagada de irregularidades desde un inicio. A pesar del contexto de amenazas y del trabajo de alto riesgo que realizaba, las autoridades concluyeron en 2003 que su fallecimiento había sido un suicidio. Esta versión fue cuestionada ampliamente por su familia, colegas, peritos independientes y organizaciones nacionales e internacionales, quienes señalaron omisiones forenses, contradicciones en las pruebas balísticas y una falta de perspectiva de género en el análisis del caso. Durante más de una década, su familia y representantes legales insistieron en la necesidad de reabrir el expediente y garantizar una investigación imparcial con enfoque en derechos humanos.
Fue hasta 2019 que la Comisión llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando al Estado mexicano por su responsabilidad en las violaciones a las garantías judiciales y la falta de acceso a la justicia. En abril de 2001, el Estado mexicano reconoció públicamente su responsabilidad internacional por las fallas en el manejo del caso. El 25 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica en la que declaró al Estado mexicano responsable por no proteger adecuadamente a Digna Ochoa, así como por las deficiencias en la investigación de su muerte. La Corte ordenó una serie de medidas de reparación y no repetición, entre ellas, reabrir la investigación con perspectiva de género, crear mecanismos efectivos de protección para personas defensoras y testigos, y fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, estas no han sido atendidas por el Estado mexicano. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista, pues precisamente la cápsula de Marlene nos hace una síntesis muy importante de lo que han sido 24 años de impunidad, de lo que fue colocándose. Me llama la atención de la cápsula, Soledad, una cosa muy importante, es decir, el Estado mexicano tenía la obligación de proteger a Digna Ochoa porque su nivel de riesgo, como hoy lo conocemos, ¿verdad?, era muy alto por los casos Sí, que ella estaba acompañando, por los actores que estaban alrededor de esos actores tan poderosos que han permitido que la impunidad se mantenga en 24 años. Y lo que señala es que las medidas de protección que dictaminó la Corte no fueron implementadas correctamente por el Estado mexicano. Esta es una responsabilidad del Estado, es decir, el asesinato de Digna es responsabilidad del Estado mexicano porque no la protegió cuando sabía del riesgo que corría. sí, y no solo de las evaluaciones de riesgo que Digna tenía, los peligros por las vinculaciones de los casos en los que estaba trabajando y que defendía, sino por los hechos que antecedieron a la muerte de Digna. Hay muchos registros de los ataques, las amenazas, el hostigamiento. eh, Hay muchos eventos muy graves previos a la muerte de Digna. Entonces no fue la muerte de Digna una sorpresa para el Estado mexicano. No fue una sorpresa para la comunidad internacional. O sea, es algo que podría haber sido evitado Secuencia de profundamente. de la negligencia del Estado mexicano. Es decir, el asesinato de Digna es la consecuencia de la negligencia del Estado mexicano. Cuando tú dices no fue una sorpresa, no era una sorpresa porque ya sabían qué estaba pasando. Y Exacto. sin embargo, pese a todo ese contexto, deciden declarar suicidio, ¿no? Sí. En el caso de Digna Ochoa. Ujú, Y parte de esto es lo que les lleva a ir a la corte nuevamente para, ujú. como lo decía la cápsula, pues buscar justicia. ¿Qué ha Sí. pasado desde que llegaron a la corte hasta el día de hoy? ¿Cuál es la sentencia hacia el Estado mexicano y qué tanto se ha cumplido esa sentencia, mi querida Soledad? Lamentablemente muy poco, por no decir absolutamente nada a esta altura. La sentencia de Digna en la Corte Interamericana llega a finales del 2021, y empieza a ser implementada o empieza su proceso de implementación los primeros meses del 2022 y hasta la fecha, habiendo pasado 4 años de ese momento. Las 15 medidas en total que fueron dictaminadas por el Estado mexicano, fueron ordenadas por la Corte contra el Estado mexicano. De esas 15 medidas, solamente hay una medida que tiene cumplimiento total, que tiene que ver con algo individual de la familia, y después la celebración del acto de reconocimiento de responsabilidad. Todo lo demás, y hago un énfasis en de esas 15 medidas, 9 de esas medidas se refieren a desarticular las garantías estructurales que llevan al riesgo de repetición de estos hechos y de los ataques contra personas defensoras. Todas esas están en absoluto incumplimiento.
sea, se hicieron muchísimos esfuerzos para desarticular a través de esta sentencia, para que esta sentencia fuera una herramienta fundamental para desarticular la violencia contra las personas defensoras. Y aún Y estamos esperando. a ver, eso es muy importante porque México tiene un nivel de homicidios contra personas defensoras de derechos humanos muy alto que lo Ujú. hace ser calificado como un país peligroso para la defensa de los derechos humanos. Pero cuando se habla de desarticular las garantías estructurales, Soledad, tradúcenos qué es eso, qué tendría que hacer el Estado o qué pensaron ustedes para poder entender ¿qué es esto de desarticular las garantías estructurales de la violencia contra defensoras? Porque el litigio que nosotras llevamos ante el sistema interamericano, el litigio estratégico que cualquier organización lleva ante una instancia como la Corte Interamericana o la Comisión, tiene un objetivo, dos objetivos muy claros. Por un lado, darle la reparación que el Estado Nacional no le provee a las víctimas y que sigue pendiente. Pero por el otro lado, y es como tal vez la centralidad de estos procesos también, es desarticular los elementos estructurales que provocaron esa violación de derechos. No porque sí, no es un objetivo vacío, es un objetivo que busca que estos hechos no se repitan. Y esa es la centralidad de un litigio en este proceso y creo que es también un poco el legado que nos deja la sentencia de Digna. Muchas medidas orientadas a eso, a mejorar la intervención estatal para la protección de personas defensoras y evitar que haya más dignas en el futuro. ¿Qué sería, no sé, te pregunto, pensando en Ujú. esto que tú señalas, cerrar la impunidad, es decir, que la fiscalía realmente investigue y haga su tarea para poder, pues, acceder a la justicia a las personas defensoras que son atacadas, que la protección sea una garantía? Eh, eh, no Sí, sé si esto es sí, pero parte de... incluso más allá. Sí, sí, por supuesto, eso, la investigación de los hechos y desarticular la impunidad tiene un efecto para las personas y para la sociedad mexicana en su conjunto. Y es un mensaje que se busca con esta sentencia. Pero también hay medidas muy orientadas específicamente a la protección de personas defensoras, como es el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras para que realmente funcione y proteja a las personas, la creación de un protocolo federal homologado para la investigación de crímenes contra personas defensoras, justamente pensando en las deficiencias estructurales que se identificaron en la investigación del caso de Digna, la creación de campañas de difusión y de sensibilización contra los ataques a personas defensoras y sobre la importancia de las personas defensoras para las estructuras estatales, para la democracia, para la libertad de las poblaciones. Muchas medidas están orientadas específicamente a que estos hechos no se repitan y son esas las que tienen el mayor grado de incumplimiento y la más profunda desatención estatal. ¿Por qué? Perdón que te pregunte, pero son cosas que uno diría es de fácil cumplimiento. Una campaña cuando, sobre todo a partir del gobierno de Andrés Manuel y hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum, el sistema público de radiodifusión, pues es como nunca uno de sus más grandes soportes comunicacionales de difusión. Uno diría, una campaña se hace con la mano en la cintura para este gobierno porque tienen los medios para hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué les han dicho sobre el mecanismo? Hay muchas recomendaciones, este es muy importante, sin lugar a dudas, que también diría es fácil hacerlo. Son recomendaciones que no necesariamente implica millones de dinero, no implica necesariamente voltearse de cabeza, déjame que lo ponga así, sino que te habla de voluntad política. Eh, ¿Qué les han dicho, Soledad, por lo que no se ha cumplido? No solo eso, hay mucho esfuerzo de sociedad civil, y no estoy diciendo de SEGIL en particular, hay mucho esfuerzo de sociedad civil internacional y mucho esfuerzo de sociedad civil mexicana puesta a disposición del Estado para mejorar esas medidas, para poder implementarlas, que abonan al esfuerzo, o sea, que abonan a facilitar este proceso también, como vos bien lo decís. Yo creo que una campaña de sensibilización sobre personas defensoras es, como vos decís, muy fácil de ser ejecutada por el gobierno y lleva más de 4 años pendiente.
con este gobierno y con el anterior. Em, pero también de alguna forma va en sentido contrario de la intención que tienen los estados de acallar las voces de las personas y de las mujeres defensoras de derechos humanos. Entonces, ponerle el foco a una defensora y mostrar la importancia de poder generar espacios seguros para levantar su voz, va en sentido contrario de esa impunidad que garantiza a los estados las violaciones a derechos humanos. Perdona, pero a ver, hoy en la mañana, en la mañanera del pueblo, como se le conoce a esta conferencia de la presidenta, un periodista le preguntaba cuál era la importancia de nombrar a las heroínas, ¿no? ¿Mm? El 15 de septiembre y la presidenta decía, es muy importante el reconocimiento de la labor de las mujeres, porque eso cambia la lógica con la que hemos ido aprendiendo, de que las mujeres no participan en el mundo público, bla, bla. Digo, el discurso suena súper bien en términos de nombrar a las heroínas de la independencia, sin duda. En el desfile militar estuvieron varios carros alegóricos con eso, las mujeres de la independencia, de la revolución, las actuales. Es muy fácil nombrar a las defensoras, es decir, la primera mujer presidenta, la que dice que llegamos todas, la que dice que es tiempo de mujeres, tiene todos los micrófonos para reconocer a las mujeres defensoras de derechos humanos como Digno Ochoa. Insisto, es voluntad. Sí, es voluntad, pero esos discursos se caen cuando las personas que hay que reconocer y las memorias que hay que resignificar son aquellas que denuncian estructuras que siguen vigentes en los estados. Y eso es la contradicción, ¿no? Como por un lado el discurso de poner a las mujeres en el foco, que es muy valioso y muy importante, y por otro lado esa mirada selectiva de no incluir en ese colectivo de mujeres reconocidas a aquellas mujeres que denunciaron la violencia estatal, que denuncian las violaciones a derechos humanos, que denuncian las prácticas que el Estado en su momento ejecutó y que continúa ejecutando. El Estado mexicano tiene todavía estructuras muy arraigadas de violaciones a derechos humanos. No necesito explicárselas a nadie en México, creo que son más que visibles y son esas personas que levantan la voz en este momento y en aquel momento contra esas estructuras que aún persisten, las que no son incluidas en ese colectivo de reconocimiento. Y que estamos hablando, esto cuando tú dices estas estructuras que cambian, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, es decir, lo que hay también con el caso Digna es el pacto de impunidad Ujú. precisamente hacia los delitos que cometen las Fuerzas Armadas, llámense como se llamen, Sí. sea el general que sea el que esté enfrente de esto, me parece que ahí está este hilo conductor, Y que no son de un 24 años. gobierno, son del Estado. No, perdón, No son, no te escuchamos bien, Soledad. que no son de un gobierno. Las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, las en general, no son de un gobierno. No responden, o sea, no necesariamente responden a un gobierno, responden a un Estado, y es el Estado mexicano el que tiene la responsabilidad, independientemente del gobierno que esté ocupando esa silla en este momento. Las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares y la militarización en México y la violencia estatal por parte de las fuerzas de seguridad es una constante desde hace muchísimos años, independientemente de quién ocupe el lugar de gobierno. Entonces, la respuesta, la deuda, la tiene el Estado mexicano. ¿Cómo mover sí, cómo encontrar la vía para poder precisamente que esa deuda del Estado mexicano finalmente empiece a pagar? Eh, de repente casos tan emblemáticos como como el de Digno Ochoa, con sentencias, 15 medidas, de las cuales 4 años después solo una se ha cumplimentado. eh, no entiendo, no sé si ustedes han tenido reuniones con la secretaria de Gobernación, qué les ha dicho, es decir, al menos diseñar el camino, aunque creo que es muy sencillo
para poder ir avanzando en esas medidas y cumplir, porque si no es como sembrar la desesperanza también, ¿no? Ujú. Sí, me encantaría tener una respuesta para saber cómo se desarticulan estos elementos tan estructurales que permean, ¿no? Para habilitar un espacio no seguro para el ejercicio de la defensa. Pero sí estoy segura que uno de los elementos que integra ese escenario o ese camino es la verdad en los procesos y desarticular la impunidad. Entonces, una respuesta estatal en la investigación de Digna puede ser clave para demostrar que se puede investigar, que se puede develar la verdad, que hay un compromiso estatal en ese sentido y que los hechos no van a quedar en el olvido. Y sí, por supuesto que tenemos reuniones con el Estado, forma parte de la dinámica de diálogo bilateral en este sentido, pero debo decir que también muchas de las cosas que estamos impulsando en el proceso de Digna, y por más que hoy en este momento estemos intentando transitar la planificación de la implementación con muchísimo esfuerzo, sí debo decir que cada avance que se provoca en este caso y en muchos casos, y creo que acá me van a poder acompañar un montón de organizaciones que lideran en sociedad civil, todos los avances que se producen siempre se producen por la iniciativa de las familias, de las víctimas y de la sociedad civil que acompaña esos procesos. Siempre es de este lado de la iniciativa y yo deseo que en algún momento esa iniciativa también se pueda recibir por parte del Estado, porque sería allanar muchísimo el camino, ¿no? Totalmente. ¿Qué sigue? Es decir, mm, ¿hay alguna consecuencia para el Estado mexicano por el no cumplimiento ante la Corte? En este momento el Estado mexicano tiene todos los plazos que la Corte le dio vencidos para la implementación de las medidas. Entonces, en este momento el Estado no solo está incumpliendo, sino que además lleva, en algunos casos, casi 2 años de vencimiento de los plazos que la Corte le dio. Entonces, el proceso que nos queda un poco lo dicta los tiempos de la Corte Interamericana, pero dependeremos de la respuesta que desde la Corte se vaya marcando también en la supervisión de este proceso. Pues esperaremos a ver qué ocurre, Soledad Sánchez. Muchísimas gracias por estar esta mañana y te pedimos nos mantengas al tanto de lo que va ocurriendo con el caso de Digno Ochoa. A vos, Lucía, a vos y a todas las mujeres periodistas que sé que están, al igual que nosotras, también detrás de estos procesos de lucha, porque todas las medidas del caso de Digna tienen un impacto y un interés para mejorar la vida y la defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo de todas las mujeres en México. Entonces, sé que nos acompañan en terreno y te agradezco, no solo por el espacio, sino también por ese acompañamiento. Muchísimas gracias, Soledad, y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que venga. Gracias. Y a la audiencia, pues no se vaya, seguimos con más aquí en este espacio. Vamos a ir a un corte de estación, no sin antes, pues saludar a Ana María Hernández Valdés, a Tía Car, a Antonia Luján. Gracias por estar y por sus comentarios. Vamos a un corte de estación, volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 15 de septiembre de 2000 se constituyó la Comisión de Equidad y Género, Atención a Grupos Vulnerables y Etnias Indígenas en el Congreso del Estado de Campeche. Esta comisión fue creada con el propósito de abordar y promover políticas públicas para la igualdad de género, la protección de grupos vulnerables y la atención a las etnias indígenas, reforzando el compromiso del Estado con la equidad y la justicia social. El 16 de septiembre de 1852, nació en La Coruña, España, la escritora Emilia Pardo Bazán, una de las figuras más influyentes de la literatura española del siglo XIX. Además de su prolífica obra literaria, se comprometió activamente con los movimientos sociales y fue una ferviente defensora de los derechos de las mujeres. Polemizó con la Real Academia Española por su negativa a admitir a mujeres y en 1892 fundó la Biblioteca de la Mujer.
El 19 de septiembre de 1939 nació en Veracruz la escritora e investigadora Beatriz Espejo. Fundó en 1959 la revista El Reguilete, dirigida por su equipo de mujeres. En 2009, Conaculta le otorgó la Medalla de Oro de Bellas Artes en reconocimiento a sus más de 50 años de trabajo narrativo y su contribución a las letras mexicanas. Además, el 19 de septiembre de 2003, se integró la Comisión de Grupos Vulnerables en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de atender, promover y proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad dentro del Estado. El 20 de septiembre de 1991, se fundó en la capital de Oaxaca la Casa de la Mujer, Rosario Castellanos. Este espacio creado por Margarita Dalton impulsó el feminismo oaxaqueño, fomentó la participación política de las mujeres y promovió la creación de la Secretaría de la Mujer y políticas públicas en favor de las mujeres indígenas. El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paz, establecido por la ONU en 1981. Esta fecha promueve la paz mundial, el cese de conflictos y la no violencia. Cada año la ONU invita a todas las naciones y personas a participar en actividades de educación y sensibilización para fortalecer los ideales de paz en todo el mundo. Estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Recuerden nuestro número de cabina 55 35 08 47 61. También recuerde que nos puede encontrar en las redes sociales a través de las distintas redes sociales, Facebook, X, Instagram, en fin, todas. Y puede utilizar dos hashtags que hemos abierto precisamente para que usted se ponga en contacto con nosotras. Uno de ellos es CIMAC Radio y el otro es Periodismo Feminista, así que úselos, haga llegar sus comentarios a través de ello y saludamos también, ¿por qué no?, a nuestras audiencias que se suman en esta transmisión a Radio Monarca en el 106.7 de FM en Michoacán y también a Radio Joco en el 106.9 de FM en el Estado de México. Gracias a ambas radios hermanas por sumarse a este esfuerzo, pues de colocar la voz de las mujeres en los medios de comunicación. Y mire, vamos a abordar un tema que me parece no solo importante, sino alentador. Eh, que alimenta el espíritu, la energía, que en estos tiempos se necesita impresionantemente. Necesitamos alimentar la esperanza, alimentar la fortaleza también entre las mujeres. Y por ello nos parecía muy importante traer precisamente aquí Análisis Feminista, este espacio, pues la voz de las abuelas de las Américas. Eh, eh, ya nos platicará la invitada este encuentro, de qué va, qué busca, etcétera, y por ello le doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento a Andrea de Lozada, pues precisamente ella es la vocera de este comité que está creando la voz de las abuelas de las Américas. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué va este encuentro, La Voz de las Abuelas de las Américas. Hola Lucía, pues bueno, primero que nada, súper agradecida de este espacio, ¿no? De poder con mucha humildad y claridad poner la voz de estas mujeres extraordinarias que vienen a esta tierra a abrir un espacio, ¿no? Justamente, pues hablando de feminismo, no podemos dejar a un lado un encuentro que recibe, invita y está esperando a mujeres de todo el mundo. ¿No? Entonces, ¿de qué va el evento? Pues mira, te platico, el evento es este movimiento que primeramente se hizo en Perú en el 2019, invitando a 13 abuelas de todo el mundo, donde nos juntamos justamente a compartir los saberes de las abuelas, ¿no? Estos saberes que han sido cuidados por estas mujeres, ¿no? Que han sido guardados y han sido de cierta forma protegidos
de caer en una mente y en una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, ahora se vuelven a invitar a 13 abuelas de diferentes partes del mundo, especialmente del norte, como es Estados Unidos, Perú, Colombia, Brasil, y se invitan aquí a este rezo, a este evento, justamente para fomentar, ¿no? Un movimiento de feminismo inclusivo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Son mujeres que vienen de distintas partes del mundo, que tal vez tienen creencias distintas por, pues, dónde han crecido, cómo han sido sus vidas, pero que se juntan y nos juntamos en qué es ser mujeres, en estos puntos de conexión donde nos encontramos las mujeres, ¿no? Que pues desgraciadamente hay veces que estos momentos son momentos difíciles, de violencia, de desigualdad y de mucho sufrimiento, pero se busca que aquí podamos también encontrarnos en el gozo, encontrarnos en un espacio seguro, encontrarnos en donde podamos, desde la escucha hacia estas mujeres, vernos, ¿no? Desde esta sororidad, desde esta hermandad, que todas tenemos un punto conector que es ser mujeres. Y necesitamos ese cuidado, ¿no? Y fomentar esta hermandad desde nosotros, desde la diferencia, Eh, ¿no? Es un poco por ahí donde va el evento. Dime, Andrea, tú decías, bueno, es cuidar los saberes. ¿Qué saberes hay que cuidar? ¿Qué saberes saben nuestras abuelas? Algunas ya podríamos ser abuelas, que tenemos que cuidar y que a lo mejor no lo sabemos. Ujú. Entonces, cuéntanos un poco qué saberes son los que están resguardando nuestras abuelas, y algunas que ya estamos, no sé, por edad, no necesariamente tienen que ser abuelas, es decir, que sus hijas e hijos, te pregunto, hayan tenido descendencia, sino que es la edad, el reconocimiento, entiendo, la valía de los años vividos que nos da precisamente la experiencia para compartir. Justamente, ¿no? Hablamos de estas mujeres abuelas, elders, según la mexicanidad, al cumplir 52 años se cumple tu ciclo, donde ya eres una mujer de mucha experiencia, ¿no? De todo tu caminar. Yo buscando, leyendo, estudiando sobre los saberes, hay algo que te une y que me hace ponerlo en una frase que ahorita si quieres vamos entrando un poquito más, pero son los saberes que van en el cuidado de la tierra. Y hablando del cuidado de la tierra, hablo también de nuestra tierra como mujeres, de nuestro cuerpo. No podemos separar la tierra, ¿no? La madre de todo, la que habitamos, de también nuestra tierra interior, ¿no? Entonces, son saberes de herbolaria, son saberes de partería, son saberes de empoderamiento. Va mucho también como a fomentar esto que antes existía, que era, era la comunidad, ¿no? El sistema de comunidad. Y digo, podríamos decir que es difícil ahorita, como ve el mundo, con toda la prisa, formar tal vez un sistema comunitario indígena donde todas las madres cuidaban a sus hijos y a los hijos de todas esas mujeres como sus propios hijos, ¿no? Había una sororidad, había un apoyo y por lo tanto, pues había más resguardo de cómo se crecían estos hijos, ¿no? Entonces, para resumirlo, son saberes ancestrales que desde mi punto de vista llevan a nuestro cuidado, a tener una voz, a respetarnos, ¿no? A sentirnos, a encontrar nuestra valía, ¿no? Y son saberes muy sencillos, son saberes que no vienen desde algo que puede ser difícil de entender. Estas mujeres lo llevan en, en los cuentos,
en una receta de cocina, en una experiencia. Son saberes de mucha riqueza que nos enseñan básicamente a cuidarnos, a encontrarnos, a poder también encontrar nuestra autenticidad, nuestra voz, el no compararnos, el amar las diferencias entre nosotras las mujeres, en apoyarnos, en respetarnos. Básicamente, todos los saberes por las áreas donde vengan llevan a ese lugar, ¿no? Andrea, uno pensaría tal vez en el siglo XXI, donde las mujeres hemos avanzado en derechos, que tenemos que cuidarnos si ya lo avanzamos, ¿no? ¿Por qué recurrir a las abuelas si hoy tenemos más derechos que las abuelas cuando ellas estuvieron? ¿Qué diría sobre todo para alguien que pudiera pensar, bueno, pero a ver, nuestras abuelas no tenían y nuestras bisabuelas menos, ¿no? El derecho al voto, el derecho al divorcio, eso es cuidarnos también. Bueno, yo diría que son mujeres que sobrevivieron a eso, ¿no? Son mujeres que estuvieron en una lucha, tal vez silenciosa y no tan vista, y sobrevivieron. Y yo lo que veo, Lucía, es que son abuelas, estas mujeres son mujeres disruptivas. O sea, te puedo mencionar, por ejemplo, la abuela Luz Clara, chilena, fue una mujer que en la época de la dictadura abrió un círculo de mujeres, que eso era igual a, ella la tuvieron que exiliar porque era un movimiento disruptivo, un movimiento que iba en contra de lo patriarcal, y ella se plantó ahí y lo hizo, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender, tal vez, no desde tanta libertad como nosotros ahora tenemos, sino de ellas, cómo se plantaron, cómo se sostuvieron, ¿no? Ante esto que en un momento, pues también era prohibido, ¿no? No era permitido. Y que en este, sobre todo en América Latina, en este contexto, pero en el mundo, estamos viendo esta ola regresiva de estos autoritarismos que Ujú. precisamente están reaccionando ante, especialmente ante el avance de los derechos humanos de las mujeres, acusando destruir la familia, los buenos principios, etcétera, etcétera, y queriendo que las mujeres volvamos al oscurantismo, déjame ponerlo así, Andrea. Y decías también que van a hablar incluso del gozo, que esto es a veces, eh, pareciera ser que no tiene nada que ver con la lucha, con la defensa, es decir, uno hay que sufrir en la defensa, uno tiene que y ustedes van a hablar de gozo en un mundo donde pues tenemos grandes dolores, dolores Claro. mundiales, ¿no? Como ya que hablabas de la tierra, el calentamiento global es respuesta de esta tierra que está tan lastimada, tan dañada por todo lo que se le hace, porque queremos que produzca más y más rápido, porque no queremos respetar sus tiempos, sino queremos que sembrar ahorita la zanahoria y que en 3 días la podamos cosechar con todo lo que eso implica, ¿no? Ya no sabemos lo de las frutas de temporada, eso tú puedes Ujú. comer en cualquier momento cualquier cosa porque son estas producciones ficticias, etcétera. Bueno, dolores humanos como lo que pasa en Gaza, como las hambrunas, como pues Ujú. también lo que viven las poblaciones migrantes, no importa en qué parte del mundo. La respuesta hacia estas poblaciones migrantes es muy fuerte. ¿Por qué hablar de gozo en medio de esto? Eh, Mira, yo considero que sin quitarle el derecho y pues la carga que hay, ¿no? En todas las experiencias que tú nombras de sufrimiento, creo que podemos acceder a un lugar de gozo, ¿no? Todas tenemos el derecho de acceder a un lugar de gozo que se da cuando nos sentimos contenidas y acompañadas, ¿no? Y creo que es un lugar que queremos acceder. Puedes estar en un momento muy difícil en tu vida, pero al sentirte acompañada de otras mujeres que tal vez ya lo experimentaron o no, pero que están ahí para contenerte en esa emocionalidad, eso ya es
un acceso a una puerta de salida, a una puerta que nos deje respirar, ¿no? Cuando yo hablo de gozo, no es quitar todo lo que se ha luchado desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la violencia. Hablo que también puede haber desde la danza, desde la música, desde la risa, momentos, momentos de libertad hacia sentirnos gozosas y también podernos enseñar y aprender que tenemos derecho a la plenitud como mujeres, ¿no? Como seres humanos. Creo que también eso es muy importante. ¿Y cómo podría ser también fomentar una lucha que siga adelante, invitando al gozo, ¿no? Y, y es normalmente para las mujeres en especial, la edad es algo que te marca la vida, ¿no? Y todo lo que hay alrededor, todos estos anuncios, productos que que es parte de este sistema patriarcal de decirle a las mujeres, tú tienes que ser joven y tienes que alargar la juventud lo más que se pueda, porque una vez que dejas de ser joven, dejas de ser valiosa, dejas de ser atractiva, dejas de ser amada, dejas de ser gozosa, en fin, ¿no? O sea, parece Ujú, ser que es ujú, una muerte en vida. Para ujú, muchas es así. ujú, ujú, ¿Qué dirías de la importancia de reconocer y a abrazar la edad que cada quien va teniendo cuando dejamos de ser jóvenes? ujú? Yo creo que nos han tratado de hacer creer que somos productos de consumo, ¿no? Desde cómo nos vemos hasta lo que podemos producir en una juventud, ¿no? Entonces, creo que al tener estas mujeres con cierta edad, digo, casi todas van desde los 80 hasta los 85 años, es poder encontrar otro tipo de belleza, una belleza que no caduca, una belleza que viene de un lugar que nada ni nadie te lo puede quitar, que es la belleza de la experiencia, de cómo la vida te va suavizando, te va dando una fuerza distinta, ¿no? Justamente viene la abuela Susan Wheat, que es una herbolaria increíble, que nos enseña y nos comparte su visión, por ejemplo, hacia la menopausia, ¿no? Que es como este espacio donde igual fuiste madre, igual no, no sé a dónde tú hayas o te haya llevado la vida, pero es esta oportunidad para ser tú, esta oportunidad donde hormonalmente es perfecta para poner límites inquebrantables que antes te costaban trabajo, ¿no? Y que te dicen, ah, está menopáusica, no le hagas caso. No, justamente estoy en este espacio de plenitud en mi vida donde para mí ya no es, ya los límites son parte de darme a mí lo que necesito y de vivir una vida como yo en este momento de mi vida me lo permito. Entonces es también cambiar la narrativa de la edad, de cómo nos vemos, de que si somos bonitas, feas, gorditas, nada de eso vale, ¿no? Es, Nada de vol- eso vale ante una mirada real. es volver, lo que tú decías, apropiarnos de nosotras mismas. Este, Exacto. Andrea Zamora Fernández, perdón, Andrea de Fernández, muchísimas gracias por estar aquí. Veremos qué sale de este encuentro que se vaya a llevar a cabo en noviembre aquí en nuestro país. Veremos qué voces, qué consejos, qué sabiduría sale de las abuelas y estaremos buscándote para hablar de ello, Andrea. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Gracias, Lucía. Y bueno, te esperamos por ahí en Tepoztlán. La verdad que queremos todo tipo de mujeres, de todos los lugares, ¿no? De todas las direcciones que vayan y que nos conozcamos y que podamos ver lo valioso que somos en el espejo de una con la otra, ¿no? Entonces, bienvenidas todas las mujeres. Esperemos poder llegar, mi querida Andrea. Gracias. Y bueno, pues se nos ha ido este programa como agua. Muchísimas gracias a nuestras audiencias por estar acompañándonos tanto a través del internet, a través de las redes sociales, en la conexión con las distintas radios. Así que
Gracias. Y vamos también a recordar que la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor y Abril Holguín en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó el guión y las cápsulas que escuchamos, y pues eso, saludar y agradecer como siempre a las audiencias de Radio Monarca 106.7 de FM en el estado de Michoacán y también a Radio Joco 106.9 en el estado de México. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana y mientras tanto tenga un excelente día. Hasta pronto. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.